Jorge Miedo. Amigos nochemedistas, empezamos tu semana con historias distintas entre sí, pero que comparten el hecho de no saber qué ocurrió realmente. Desde un exorcismo que no deberías ver, hasta el encuentro con pequeñas criaturas en la Huasteca Potosina. Apaga la luz y quédate hasta el final, si puedes. Me llamo Edmundo García. Hoy tengo 35 años, pero lo que te voy a contar pasó cuando yo tenía 17. Y aunque ya pasó mucho tiempo, hay cosas que no se te olvidan nunca. No importa cuántos años pasen, hay imágenes que se te quedan pegadas como espinas. Yo crecí en Oaxaca, en el barrio de Xochimilco. Para los que conocen, no hace falta explicar mucho. Calles empedradas, casas viejas, silencios largos por la noche y esa sensación de que todo tiene historia. A esa edad yo andaba siempre con mis amigos del barrio. Éramos los típicos chavos. Algunos estudiaban, otros ya trabajaban. Otros, como decían las señoras, eran medio vagos, medio cholos, pero en realidad no éramos malos. Nos juntábamos casi siempre en el patio de la parroquia de Santo Tomás Xochimilco. Ahí tocábamos la guitarra, cantábamos, platicábamos de tonterías. A veces nos íbamos al parquecito de enfrente y nos quedábamos hasta tarde, incluso ya entrada la noche. El padre de la parroquia en ese entonces nunca nos corría, al contrario. Había señoras que sí nos decían que ya nos fuéramos, que qué hacíamos ahí tan noche, pero el padre siempre decía lo mismo: prefiero que estén aquí a que estén en la calle haciendo maldades. Ese padre ya falleció, y aunque suene a chisme, en el barrio siempre se dijo que era el exorcista de la ciudad, que a él le llegaban los casos raros, los que nadie más quería. Eso lo escuchábamos sobre todo entre los jóvenes del catecismo. Nunca lo confirmó, pero tampoco lo negó. Ese jueves nunca se me va a olvidar. Eran casi las 11 de la noche. Estábamos sentados con las guitarras cuando vimos que un taxi se estacionó justo enfrente a la iglesia. Del taxi bajaron 3 personas. Una chica joven, más o menos de nuestra edad. Una señora que claramente era su mamá. Y un chavo más grande, que parecía su hermano. Desde que bajaron, algo estaba mal. La chica venía forcejeando, gruñendo, moviéndose raro. No gritaba palabras, eran más bien sonidos, como si fuera un animal enojado. Todos nos quedamos callados, viendo la escena sin saber qué hacer. En eso, el padre salió de la iglesia, nos vio y nos dijo tranquilo: ya es hora de que se vayan, muchachos. Nos levantamos sin decir nada, pero cuando ya íbamos unos metros fuera del patio, escuchamos su voz otra vez: espérenme. Se acercó y, más serio, nos dijo que necesitaba ayuda. Le pidió a Carlos que fuera rápido por doña Mago, la catequista, así le decíamos todos. Era una señora ya mayor, muy devota, que tenía un grupo de oración. Dile que la necesito urgente, que venga con las señoras. Éramos 5, Ángel, Víctor, José y yo. El padre nos pidió que entráramos, pero se le notaba nervioso, no por la chica, por nosotros. Como si dudara si era buena idea meternos en eso. Antes de entrar, desde dentro se escucharon los gritos de la muchacha, y de pronto, la puerta grande de madera se azotó sola, fuerte, sin viento, nada. Ahí el padre nos detuvo. Dijo que todos se quedaran en la puerta y que no dejaran salir a nadie, pasara lo que pasara.
A Víctor y a mí nos pidió que entráramos con él y nos dijo: necesito que ayuden a sostenerla, solo en lo que llegan las demás. Cuando entramos, la iglesia se sentía más fría, más oscura de lo normal. Las velas proyectaban sombras raras en las paredes, sombras que parecían moverse. La chica estaba hincada en el suelo, casi de frente al altar. El padre nos indicó que ayudáramos al hermano a sujetarla, y cada uno tomó un brazo. En cuanto lo hicimos, la chica echó la cabeza hacia atrás de una forma antinatural. Tenía los ojos inyectados en sangre y sonrió. Una sonrisa que no se me borra. Yo pensé, lo juro, que tal vez estaba enferma, que era algo mental. El padre acomodó varios objetos. Empezó a rezar en voz baja. La mamá lloraba y rezaba también. El hermano mayor se quedó junto a nosotros. El padre se acercó y le lanzó agua bendita con una cruz. La chica se retorcía como si le quemara. No gritaba, solo lo miraba con un odio que no podría explicar. Poco a poco se calmó. El padre rezaba en latín. Luego empezó a rociar algo en el suelo, haciendo un círculo alrededor de ella. Parecía sal. Después intentó ponerle una cadenita con una medalla dorada. En el momento en que la tocó, todo se descontroló. Sentí como el cuerpo de la chica se aligeró, literalmente por unos segundos. Sentí que no pesaba. Sus pies apenas estaban separados del suelo. Centímetros, pero no lo tocaban. Después empujó a Víctor con una fuerza brutal y se me fue encima. Tenía la boca llena de espuma, gruñendo. El hermano intentó quitármela. Cayeron al piso. La chica, siendo tan delgada, tenía más fuerza que todos nosotros. Víctor se levantó y de una patada la lanzó. Entre todos la inmovilizamos en el suelo. Ahí fue cuando dejó de gruñir. Miró a Víctor y con una voz que no era la suya le dijo: «Qué bueno, pronto te voy a ver en el infierno». Se me heló todo. En ese momento se abrió la puerta. Era doña Mago, su esposo y 3 mujeres más. El padre agradeció que llegaran. Entre el esposo y el hermano amarraron a la chica a una silla. El padre nos pidió que nos fuéramos. Yo no quería salir, pero nos dijo que si nos quedábamos, sería peligroso para nosotros. Salimos de la iglesia, pero nadie hablaba. El aire afuera se sentía raro, pesado, como si el silencio del barrio estuviera escuchándonos. Ni los perros ladraban. Nada. Ángel y José empezaron a preguntarnos qué había pasado dentro. Hablaban rápido, nerviosos, como queriendo llenar ese silencio incómodo. Pero Víctor no decía una sola palabra. Iba caminando con una mirada perdida, la cara blanca, sudando aunque la noche estaba fría. Recuerdo que en un punto, José hizo un chiste intentando relajar el ambiente, pero nadie se rió. Ni siquiera volteamos a verlo. Cuando llegamos a donde se separaban los caminos, Ángel y José se fueron primero. Nos quedamos solo Víctor y yo caminando hacia la parte alta del barrio. Ahí fue cuando me di cuenta de que sus manos todavía temblaban. Le dije que lo que había dicho la muchacha no era verdad, que el padre sabía lo que hacía, que seguro solo estaba enferma o drogada, o algo así. Víctor no me contestó. Cuando llegamos a su casa, antes de despedirme, volteó hacia la parroquia. Desde ahí todavía se alcanzaba a ver la cruz iluminada. Se quedó viéndola mucho tiempo, demasiado. Esa fue la última vez que lo vi tranquilo. Dejamos de juntarnos sin que nadie lo dijera. Simplemente pasó. Cuando nos encontrábamos en la calle nos saludábamos rápido, pero evitábamos hablar del tema.
Era como si todos hubiéramos hecho un pacto silencioso de no recordarlo. Pasó casi un mes. Una tarde tocaron la puerta de mi casa. Era José. Solo verlo supe que algo estaba mal. Tenía los ojos rojos, la voz quebrada y sin rodeos me dijo: mañana entierran a Víctor. Sentí que algo se me cayó dentro del pecho. Me contó que lo habían apuñalado. La policía dijo que fue una riña, que eran pleitos de barrio, que esas cosas pasaban, pero José me dijo algo que nunca pudo probar y que tampoco quiso decirle a nadie más. Me dijo que según un primo de Víctor, él llevaba días diciendo que alguien lo seguía, que escuchaba que lo llamaban por su nombre en las noches. Yo no fui al entierro, no tuve el valor y hasta hoy cargo con esa culpa. Después de eso, el grupo se terminó para siempre. Cada quien siguió su vida, pero nunca volvimos a reunirnos los 5. Sigo viviendo cerca de la parroquia, a unas colonias arriba. Cuando el padre murió, sentí que algo en el barrio cambió. No sé cómo explicarlo, pero la iglesia empezó a sentirse distinta, más silenciosa y más fría. Y hubo noches en que al pasar por ahí escuchaba la puerta grande de madera azotarse con fuerza. Pero lo peor era lo que venía después. Una risa ronca y quebrada que salía desde dentro, aunque la reja estuviera cerrada y todas las luces apagadas. No sé si fue coincidencia, no sé si fue sugestión, si fue algo más. Solo sé que esa noche nos rompió como amigos y que a mí me enseñó que hay cosas que uno no debería presenciar jamás. Esta historia se la dedico a Víctor. Donde quiera que estés, hermano, perdón por no haber ido a despedirme y gracias por escucharme. Me llamo Andrea, tengo 20 años. Y esto que te voy a contar pasó hace 5 años, cuando yo tenía 15. Vivíamos en Chihuahua, pero a mi papá le ofrecieron un puesto en Tijuana. Así que nos mudamos los 4. Mis papás, mi hermano menor y yo. Fue una decisión rápida. No hubo mucho tiempo para pensarlo. Rentamos una casa bastante grande en la colonia Libertad, cerca de la zona vieja. Era una casa antigua, de esas con escaleras de madera, pasillos largos y un piso de abajo que siempre se mantenía más frío. Pero al principio no nos importó. Estábamos emocionados. Nuevo lugar, nueva ciudad y todo eso. La primera semana fue completamente normal. Mis papás trabajaban, mi hermano entró a la escuela y yo me desvelaba mucho porque siempre he sido de dormir tarde. Veía el celular, escuchaba música con audífonos, lo normal. Todo empezó más o menos a los 10 días. Yo era la última en dormirme. Ya pasaba de la 1 o 2 de la mañana, cuando empecé a escuchar ruidos abajo, en la cocina. No golpes fuertes, más bien como si alguien caminara despacio, arrastrando un poco los pies. La primera vez bajé, prendí la luz, revisé la cocina, el comedor. Nada. Pensé que era la casa acomodándose. Ya saben, ruidos viejos. Pasó otra noche. Otra vez el mismo sonido. Bajé de nuevo. Nada. Después empecé a escuchar cajones como si alguien los abriera y los cerrara suave. A ella no me dio confianza. Dejé de bajar por agua en la madrugada. Preferí aguantarme la sed. A la semana siguiente empezaron los gritos de mi hermano. Se despertaba llorando, gritando, diciendo que no quería dormir solo. Mis papás corrían a su cuarto y él siempre decía lo mismo, que veía un hombre salir de la pared del pasillo. Decía que tenía la cara quemada, como derretida. Mis papás al principio no le creían. Pensaban que era una pesadilla por el cambio de ciudad.
por la casa nueva. Mi papá es muy escéptico. Siempre lo ha sido. Pero las pesadillas eran todas las noches. Mi hermano empezó a dormirse con la luz prendida del pasillo. Mis papás aceptaron. Pero lo raro es que la luz siempre amanecía apagada, aunque juraban haberla encendido antes de dormir. Eso siguió así casi un mes. El ambiente en la casa se volvió pesado. Nadie lo decía, pero todos lo sentíamos. La casa no se sentía tranquila. Y un día, por cuestiones de trabajo, mi papá cambió de turno. Durante 2 semanas iba a trabajar de noche y llegaba a la casa alrededor de las 4 de la madrugada. Nunca nos contó nada directamente. Yo lo escuché por accidente una noche cuando hablaba con mi mamá en la cocina, y le dijo que el segundo día, antes de entrar a la casa, vio claramente una silueta negra asomarse por una de las ventanas del piso de abajo. Pensó que alguien se había metido. Entró rápido, prendió luces, subió al cuarto desde donde creyó haber visto la sombra, pero no había nadie. Eso mismo le pasó 2 veces más. Dijo que antes de entrar, sentía que algo se movía dentro de la casa, a veces arriba, a veces abajo, pero cada vez que prendía la luz, no había nada. La última noche fue en la segunda semana. Mi papá llegó como siempre. Intentó prender la luz del piso de abajo y no encendió. Pensó que se había ido la luz, pero al mirar mejor, vio que el router del internet estaba prendido. Ahí se dio cuenta de que no era el apagón. Sacó la lámpara de su celular. Cuando iluminó la sala, vio una silueta parada en una esquina. No vio el cuerpo completo, solo las piernas negras, no piel morena, negras como si no reflejaran la luz. Me dijo mi mamá que él no se atrevió a levantar la lámpara para verle el rostro. Salió corriendo hacia la escalera. Arriba, curiosamente, la luz sí encendió, pero cuando subía, escuchó una risa. No fuerte, no diabólica, una risa ligera y burlona. Eso fue nuestro último día en esa casa. A la mañana siguiente mis papás nos llevaron a un hotel. No hubo discusión, no hubo explicaciones largas. El único que regresó fue mi papá acompañado de mi mamá, solo para dejar entrar a la mudanza. Nos cambiamos a un fraccionamiento más pequeño, una casa más barata, lo primero que encontraron. Nunca volvimos a hablar de esa casa, pero hasta hoy, cuando escucho pasos en la madrugada o una risa leve que no debería estar ahí, recuerdo que hay cosas que no necesitan mostrarse completas para darte miedo. Si has llegado a este punto, te pido que te suscribas para no perderte ningún relato. Da like a este video y compártelo con algún amigo. Gracias por escucharnos. Te dejo con la última historia. Mira, esto casi no lo cuento porque sé cómo suena. Me llamo Manuel Pérez. Soy de San Luis Potosí y hace unos años trabajaba como maestro en una secundaria de la zona. Mi mejor amigo Luis también daba clases ahí. Nos llevábamos desde la normal y teníamos la misma maña. Nos gustaba subir cerros y acampar en la Huasteca Potosina. No éramos improvisados. Íbamos seguido, más o menos 2 fines de semana al mes. Agarrábamos mochila y nos perdíamos por allá. Conocíamos varias rutas, algunas turísticas, otras que solo usan los que viven en comunidades cercanas. Nos gustaba el silencio, la caminata pesada, ese silencio rico cuando llegas a un punto alto y solo escuchas el viento. El problema fue un fin de semana en el que decidimos cambiar de ruta. Luis había escuchado de un sendero poco usado, cerca de una zona de cerros donde casi no entraba gente. Nos llamó la atención porque queríamos acampar en un punto más aislado,
algo diferente a lo de siempre. Empezamos a subir temprano. Las primeras partes del camino todavía tenían huellas de paso, pero después de una hora el sendero empezó a cerrarse. Había maleza alta, ramas caídas, piedras sueltas. Era claro que casi nadie cruzaba por ahí. Seguíamos subiendo como 2 horas. Nos costó, pero encontramos un claro entre árboles donde decidimos instalar las casas de campaña. Era buen lugar, plano, con vista hacia un barranco y protegido del viento. Descansamos un rato, comimos algo y como todavía faltaba tiempo para que oscureciera, se nos hizo buena idea subir un poco más para poder ver la puesta de sol. Dejamos las mochilas grandes en las casas de campaña y solo subimos con agua y lámparas. La subida fue tranquila. Vimos el atardecer, de esos que pintan como todo naranja. Nos quedamos ahí platicando un buen rato y luego empezamos a bajar cuando ya estaba cayendo la luz. Todo iba normal. Silencio, grillos. Pero cuando estábamos como unos 30 metros del campamento, Luis me agarró del brazo y me dijo en voz baja: «Espérate». Yo pensé que había visto algún animal grande. Venados o algo así pasan mucho por allá. Pero cuando miré hacia las casas de campaña, sentí un vacío en el estómago. Había 4 cosas alrededor de las tiendas. Al principio pensé que eran niños, pero no. Eran como personas, pero no medían más de unos 45 centímetros. Estaban revolviéndolo todo. Sacaban cosas de las mochilas, las olían, las volteaban. Nos quedamos congelados detrás de unos matorrales. No vestían ropa como tal. Traían algo parecido a un taparrabo. Su piel se veía sucia como cubierta de tierra y tenían el cabello largo enredado, cayéndoles hasta la cintura. No parecían caricaturescos ni nada. Se veían demasiado reales, demasiado físicos para pensar que era una alucinación. Los vimos como 1 minuto. Luego de los 2, ninguno de los dos decía nada, ni siquiera respirábamos fuerte. De repente uno de ellos levantó la cabeza y empezó a olfatear el aire, como si detectara algo. Los otros 3 hicieron lo mismo y entonces los 4 voltearon directamente hacia donde estábamos nosotros. Te juro que sentí cómo se me paralizaba todo. Emitieron unos sonidos. Eran chillidos cortos, agudos, como una mezcla entre ratón y conejo. Algo muy extraño. Y en segundos salieron corriendo hacia el monte. Ni siquiera corrían como personas normales. Era como si saltaran entre la maleza. Solo alcanzamos a ver cómo las plantas se movían mientras desaparecían. Nos quedamos unos segundos en silencio total. Luego Luis dijo: «Vamos por las cosas y nos largamos». Cuando llegamos al campamento todo estaba revuelto. Las mochilas abiertas, comida tirada, utensilios regados. Pero lo peor era el olor. Olía como a un animal muerto mezclado con sudor de chivo. Un olor fuerte, rancio, que se te pegaba en la garganta. No dijimos nada, solo empezamos a guardar lo indispensable. La casa de campaña estaba rasgada de un lado y decidimos dejarla ahí. No queríamos perder tiempo. Recogimos lo que pudimos y empezamos a bajar lo más rápido que nos permitía el terreno. Ni siquiera nos detuvimos a descansar. Bajamos casi a obscuras, solo con las lámparas. Durante todo el camino sentíamos que el monte estaba demasiado silencioso, como si algo nos estuviera siguiendo, pero sin hacer ruido. Nunca vimos nada más. Cuando por fin llegamos a la zona donde ya había camino más marcado, los 2 soltamos el aire al mismo tiempo. Fue como si hasta entonces hubiéramos vuelto a respirar normal. Después de eso, dejamos de hacer senderismo por mucho tiempo. Nunca hablamos mucho del tema, solo coincidimos en algo. Creímos que lo que vimos fueron duendes o algo parecido. No sé cómo llamarlo.
no nos hicieron daño, pero tampoco sentíamos que fuera algo que quisiera volver a encontrar. A veces todavía paso por la Huasteca, porque es imposible no querer ese lugar si creciste ahí, pero ya no me meto a rutas poco transitadas. Hay partes del monte que tal vez no están hechas para nosotros.